Estimados participantes, es un honor contar con su asistencia al cuarto ciclo de webinars gratuitos 2024 en UNICEF, donde en UNICEF estamos comprometidos con el desarrollo profesional y la formación continua de nuestra comunidad académica, donde en esta ocasión expertos de México, Colombia, Perú nos estarán compartiendo sus conocimientos en temas de gran relevancia. Y antes de iniciar la sesión, los invitamos a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live a registrarse a la sala de Zoom donde podrán disfrutar de una experiencia completa y también al hacerlo podrán obtener una constancia de asistencia y participar en la sesión de preguntas que se realizará al finalizar la participación del maestro Octavio y donde estarán interactuando directamente con él. También antes de comenzar la ponencia, Indicadores Internacionales para la Gobernanza y el Desarrollo 2025 por el maestro Octavio García Ramírez. Les recordamos que las constancias de asistencia se enviarán al correo registrado para asistir a este webinar si permanecen al menos un 80% de tiempo establecido. No es necesario dejar sus datos en el chat, ya lo realizaron en la inscripción a este evento. Y con esto damos formal inicio a nuestro webinar. Agradecemos la presencia de todos los participantes que nos acompañan desde diversos países de Iberoamérica y extendemos un especial agradecimiento al maestro Octavio, quien será nuestro ponente el día de hoy. Maestro Octavio, si gusta encender su cámara y dar un breve saludo a nuestro público antes de iniciar con el webinar. Muchísimas gracias, apreciado don Eduardo. Saludo con la mejor de las actitudes a todos quienes distinguidamente nos acompañan desde las diferentes latitudes. Será un honor poderles conocer y reconocer en términos de una estrategia participativa, una conferencia interactiva en la medida que ustedes lo consideren. Ya tienen a su disposición la presentación, que igualmente se las harán llegar por correo electrónico. Gracias por la invitación a la universidad, apreciado don Eduardo. Saludos a sus colegas y anticipo lo mejor para fin de año. Y bueno, pues les saludo desde México, su casa. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchas gracias por las palabras. Presenta el tema titulado Indicadores Internacionales para la Gobernanza y el Desarrollo 2025, el maestro Octavio. Y antes de darle la palabra para que inicie el tema, les hablaré un poco sobre él. Él es economista por la UNAM y maestro en Gobierno y Políticas Públicas con formación especializada en inclusión social, derechos humanos, derecho electoral, federalismo, relaciones internacionales y desarrollo social. Recientemente concluyó el Máster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca. Su centro de atención académico son los mecanismos de gobernanza, multilaterismo y la vinculación de políticas públicas para el desarrollo sostenible, especialmente en el marco de la Agenda 2030. Ha cursado programas internacionales sobre políticas de juventud, democracia, migración y empleo juvenil en instituciones como la Fundación Friedrich Naumann, el National Democratic Institute y la Organización Internacional del Trabajo. Es miembro activo de la Red Iberoamericana de seguimiento a la Agenda 2030, la Red Académica de Gobierno Abierto y la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asesor en la representación del gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Su experiencia incluye la docencia en programas de grado y posgrado en universidades mexicanas. Y es para nosotros un gusto contar con la presencia del maestro Octavio para que nos dicte el presente tema. Cedo el micrófono, maestro Octavio, para que inicie con su tema. Muchísimas gracias, estimado don Eduardo. Básicamente vivimos en la era de los datos. Ningún integrante de la realeza de siglos anteriores tuvo a su disposición tantas imágenes en un día como nosotros la tenemos ahora. El gran desafío es que capitalicemos esos datos para la toma de decisiones y que ello nos ayude a vivir mejor y a convivir mejor. Aquí tienen ustedes tres ámbitos de indicadores en lo social, en lo económico, en lo institucional, que están a su disposición. Son alrededor de 20 informes
que básicamente lo que prevén es precisamente el contenido contextual de México hacia el 2025 para que tengamos una gobernanza en términos de la complejidad de la realidad que requiere la concurrencia de todos los actores y todos los factores, que va más allá de lo gubernamental, partiendo del hecho que lo gubernamental, por más eficiente que sea, es insuficiente para atender la problemática pública. En otro sentido, dicho, es que requerimos concitar a todos los actores y todos los factores con base en políticas públicas de largo aliento, de largo plazo, para que respondamos al ánimo de Estado en vez del estado de ánimo, de si me levanto por la izquierda hago esto, si me levanto por la derecha hago lo otro. Ahí recomiendo leer a José Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, que fue de 1924 y que parece que fue escrita el año pasado. Y el conjunto de indicadores que ustedes van a poder mapear precisamente en estos tres ámbitos. El primero, el tipo de sociedad que queremos. Alce la mano, por favor, quien ha tenido contacto con alguna de las 169 metas, con alguno de los 232 indicadores de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Estén ustedes estudiando una maestría, una licenciatura, un doctorado, un postdoctorado, encontrarán en el propio ejercicio público y en la planeación privada una concurrencia de elementos por lo menos relacionados, mencionados, contextualizados con lo que hemos multilateralmente acordado como la Agenda 2030. Del 2000 al 2015, básicamente lo que hicimos fue acordar la Agenda del Milenio, eran 8 objetivos, y del 2015 hacia el 2030 tenemos estos 17 grandes objetivos. Para quienes están comprometidos particularmente con el campo de la educación, por ejemplo, el 4 que tiene que ver al respecto, y les invito a revisar detalladamente. Alce la mano entonces, por favor, quien ha tenido contacto con algún indicador de la Agenda 2030. Ok, saludo muy especialmente la presencia de todos apreciados colegas. El segundo gran elemento tiene que ver con el tipo de desarrollo que tenemos en América Latina y que precisamente esta matriz de objetivos nos puede permitir, lo que quiero mapear primero son estos 17 grandes objetivos. Ahí recomiendo visualizar un video de 6 minutos de la Agenda 2030, lo encuentran como Naciones Unidas, Agenda 2030, en donde les va a contextualizar precisamente estos 17 objetivos. Yo particularmente me he concentrado en una de las metas, que es la 17.14 de la 169, que tiene que ver con si lo que en México estamos haciendo es coherente y vertical y horizontalmente. ¿Qué significa? La coherencia entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales y de las, en este caso, alcaldías de la Ciudad de México, en términos de sostenibilidad. Y la sostenibilidad, ¿qué significa? El que nuestras decisiones de corto plazo no las paguen las siguientes generaciones. Y el segundo indicador que les propongo revisar es este panorama. Habitualmente la CEPAL lo edita y mi recomendación es que ustedes sigan las cuentas institucionales de las instancias multilaterales para que puedan tener la información prácticamente en tiempo real, tanto de la deliberación como de la presentación de los diferentes informes. Y lo que nos mapea precisamente es la importancia, volvemos a la palabra gobernanza, para el desarrollo productivo. A diferencia del siglo XXI, la diferencia del siglo XXI es el tipo de capitalismo que tenemos, que es básicamente centrado en ustedes, en el capital humano, en nosotros. A diferencia del 19, que fue básicamente industrial, a diferencia del 20, que fue básicamente financiero, el 21 es el del conocimiento. Esta propia conversación que tenemos en este momento, pues es parte de esta sociedad del conocimiento. Entonces, les invito a revisar estos factores porque si queremos precisamente hablar de políticas de desarrollo productivo, pues el mecanismo es este enfoque de gobernanza. El segundo elemento que les quiero plantear es que las instituciones, vistas como reglas del juego, ¿qué tipo de reglas del juego nos tenemos que dar? ¿Qué tipo de instituciones nos tenemos que dar las economías para crecer mejor? Esta pregunta ya
le valió un premio Nobel a Douglas North en los 90 y ahora a las 3 personas en 2023 que recibieron el premio Nobel 2023, precisamente por visualizar las reglas del juego como la base del desarrollo económico, de la expansión económica. ¿Qué significa? Que la calidad institucional, la calidad de nuestras instituciones importa, implica la mayor valía para crecer mejor y para desarrollarse de mejor forma. En el caso, aquí viene un contraste entre lo que hemos hecho entre los países de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea. Aquí vienen 26 de los 27 de la Unión Europea y 22 de los 33 que somos América Latina y el Caribe. Y la línea horizontal del 51% tiene que ver con el promedio en porcentajes de la tasa de informalidad de trabajo en el último año disponible. Entonces, por ejemplo, gran nicho por hacer dentro de nuestras economías es precisamente qué reglas del juego darnos, qué instituciones impulsar para formalizar la economía, ¿cierto? Esto es para reducir las tasas de informalidad. Este cuadro identifica las principales entidades gubernamentales que se ocupan del desarrollo productivo, país por país y sector por sector. Y entonces, si nos están escuchando del sector de la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, las industrias, las microempresas, que sabemos que es casi la totalidad de las empresas existentes en México, toda la parte de comercio exterior, gracias a que tenemos 14 tratados de libre comercio con 46 países, tenemos un sector exportador amplio y el reto es que tengamos una mejor balanza comercial, ¿no? Entonces necesitamos particularmente armonizar nuestras agendas. Somos un país privilegiado geopolíticamente, lo sabemos, porque tenemos esta no solo frontera de 3,000 kilómetros, este tratado primero de libre comercio y ahora también con Estados Unidos y Canadá, que es nuestra principal economía asociada, y entonces pues efectivamente tenemos que aprovechar las ventajas y toda la complejidad geopolítica para el mediano y largo plazo en términos de el modelo de economía que queremos, el modelo de asociaciones que queremos y la congruencia sobre todo de nuestras relaciones, porque bueno, también tenemos por supuesto en el marco interamericano con los 35 países en su conjunto del continente, en el marco estrictamente latinoamericano con los 32 adicionales que conformamos la región, con los 27 de Europa, bueno, hay un mecanismo muy compacto, pero que tiene un interés supremo para los observadores internacionales, que es la Alianza del Pacífico, que somos solo 4 países, Colombia, Perú, Chile y México, pero que hay 63 países. Entonces, por ejemplo, ahora en propio Perú, pues se acaba de efectuar la reunión de APEC, de Asia-Pacífico. Entonces, la agenda que tenemos multilateralmente para el desarrollo, pues es muy amplia y el gran desafío es poder armonizar dichas agendas. Aquí este cuadro lo destaqué precisamente por el tipo de especializaciones no rectoras en términos de las áreas de investigación, innovación y tecnología, porque efectivamente si solo nos centramos, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, estamos ante un inicio de una nueva era. La economía en su conjunto y por sector, por supuesto que va a ser completamente distinta a la que hemos visto y, por ejemplo, la creación de empleos, pues tiene que ver crecientemente con esta serie de aplicaciones de la inteligencia artificial. Los expertos y mira que quienes están involucrados en las propias empresas, en las 5 principales empresas, denotan que dada la velocidad de crecimiento del conocimiento, pues difícilmente alguien se puede considerar experto. Yo creo que todos presentes en el ecosistema de innovación, tecnología e investigación se debe de asumir una actitud abierta de aprendizaje permanente y de poder escuchar al otro para poder concitar un diálogo permanente, efectivo y afectivo, ¿no? La cuestión importa en ese contexto. Y efectivamente tan importa que no solo tenemos la forma tradicional de medir el crecimiento económico, que es dado el Producto Interno Bruto, el índice de desarrollo humano. Les doy 2 datos. México es la economía 12 por el Producto Interno Bruto, lo que producimos en un año en bienes y servicios. Nada más que en desarrollo humano, de acuerdo al índice de desarrollo humano, estamos en el 77, si tomamos en cuenta temas de salud, de educación. Y en el índice de Estado de Derecho que veremos al final, estamos en el lugar 118 entre 142 países. Pero esta tercera vía de cómo medir la economía es con base en la felicidad. Y entonces
ahí México está en el lugar 25. Entonces, tres formas de medir la economía. La tradicional del PIB, la intermedia desde hace 30 años del Producto del Índice de Desarrollo Humano, de acuerdo al PNUD, y este no es el único índice de felicidad, hay varios, pero destaqué este en particular, que básicamente pues, se fundamenta en qué tanto nos sentimos apoyados socialmente, en cuál es nuestro nivel per cápita de ingreso, en cuáles son nuestras expectativas precisamente de salud para y de la vida en lo general, qué tanto sentimos que tenemos libertad para tomar nuestras decisiones, qué tanto apreciamos la generosidad de la sociedad, si es que así lo concebimos, y cómo percibimos la integridad en la misma sociedad. Integridad que precisamente pues, explica la posición de México en el mundo en materia de transparencia internacional, que a través de este índice pues, nos coloca en un gran desafío. Estamos en el lugar 126 de 180 en el índice de percepción de la corrupción 2023. Las mejores calificaciones los tienen los amarillos y las peores los países con mayor color rojo o marrón. Y entonces, pues bueno, tendríamos que ir avanzando hacia, en vez anticorrupción, solamente concentrarse en contra de lo negativo, a favor de lo positivo, como con planes de integridad, programas de integridad, toda la prevención. De hecho, en el caso mexicano, pues se ha ahora aprobado la creación de una Secretaría de Buen Gobierno, o sea, conjunta la cuestión anticorrupción con la del buen gobierno, y bueno, pues esta no solo aspiración del buen gobierno, sino materialización del buen gobierno, y los expertos en derecho mercantil saben que es el derecho mercantil la materialización del derecho constitucional, pues importa tener este derecho a la buena administración, ejercerlo para que tengamos administraciones inteligentes, íntegras, interconectadas, que sean más eficientes. Por ejemplo, ahí el índice latinoamericano de burocracia te mide precisamente el número de horas que las personas tienen que dedicar al cumplimiento de los trámites. Y entonces, desde los casos más extremos de 800 hasta nosotros que estamos como mexicanos como a media tabla, como los mejores casos que son los de Costa Rica o Brasil, que hay que tomar en cuenta para esa tesitura. El segundo, bueno, hasta aquí alguna pregunta que quieran ustedes formular de esta primera parte, siéntanse en plena libertad, por favor. El segundo de los ámbitos es el de economía, que precisamente aquí elegí 5 indicadores que tiene que ver con el índice de libertad económica, con el índice de futuro verde, el índice de ciudades globales, el informe sobre inversión extranjera directa de la CEPAL y el informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales. Y entonces, esto con el que empezamos de la sostenibilidad, los 17 grandes objetivos, pues bueno, tiene manera de medirse, ¿no? De manera más detallada, y bueno, este índice que preparó el Instituto Tecnológico de Massachusetts ubica a los verdes como los mejores casos en términos del desarrollo. Bueno, ya están los países nórdicos, y los casos más extremos están en rojo. Nosotros andamos en tabla media, ¿no? En los naranja. Y entonces, pues, lo único que puede medirse es lo que puede mejorarse. Esa es la ventaja de tener datos. Y bueno, aquí México está ubicado precisamente en estos naranja, con un desafío intermedio al encontrarse en el lugar 45 después de haber pasado del 54 en la más reciente medición, que es presente la del 2023. Este índice de libertad económica, si en 200 años la economía nos ha ilustrado, y Antonio Escotado lo resume en su trilogía de los enemigos del comercio, es que la economía funciona con base en la libertad. Y hay momentos en que las sociedades han sido más pro libertad y hay momentos en los que las sociedades han sido más pro control. Y entonces este índice de libertades económicas o de libertad económica igual pues implica ciertos desafíos. Ahí como medianamente libres está catalogado el puntaje de México, teniendo como los mejores puntajes los verdes y los más extremos los rojos. Estamos ahí en tabla media, por ejemplo. Entonces, si tú quieres expandir la economía, hacer más pasteles e incrementar el tamaño del pastel y hacer más pasteles y no solo estar confrontándote por el mismo pastel, ¿no?
Entonces, dicho coloquialmente, y bueno, ya llevado a la numeralia precisa, tanto como por continente como por listado, aquí van a encontrar a detalle los diferentes mediciones que se tiene eh, para construir este indicador. Siempre que uno tiene en cuenta los indicadores, es importante el que pueda conocer, estamos en el lugar 14 en el caso del contexto de América Latina y el Caribe, cuál es la metodología con base en la que se realizó cada uno de los índices y cuáles fueron las fuentes que nutrieron de información la realización de los mismos. Este índice que nos muestra las ciudades globales para el 2024 ubica para el caso centroamericano y del Caribe a 46. Y bueno, pues cada vez más nosotros vivimos en ciudades y entonces por supuesto que importa una articulación metropolitana. Por ejemplo, para quienes en la Ciudad de México habitan una de las 16 antes demarcaciones territoriales, ahora alcaldías, pues es importante que haya una interconexión sistémica, armónica, con los 57, si mal no recuerdo, municipios conurbados del Estado de México, para que la megalópoli de la zona metropolitana de la Ciudad de México funcione mejor, ¿no? El índice, el informe sobre inversión extranjera directa más reciente que CEPAL presentó y que precisamente ubica los desafíos de financiamiento al respecto. En el contraste latinoamericano, pero bueno, digamos que no podemos omitir que venimos de un contexto, entre comillas, post-pandémico. La pandemia fue o ha sido un cisne negro, que significa que cambió radicalmente la economía y las consecuencias pues aún no las terminamos de medir y de conocer, por supuesto. Uno de los riesgos que mapea este informe, precisamente por parte del Foro Económico Mundial, es el de a 2 años esta consideración de la contaminación, la recesión económica, la migración, la inflación, la falta de oportunidades, los conflictos armados, la ciberseguridad, la polarización, los eventos climáticos y en principio la desinformación. Y entonces, esta, por ejemplo, la desinformación pasará en 10 años a ser el quinto lugar, del 1 al quinto. Los eventos dinámicos climáticos severos, como los que de repente hemos observado en algunos puntos del planeta, pasarán del segundo al primer lugar. El asunto de la polarización política, por ejemplo, pues dejará de estar en los 3 primeros lugares para llegar al noveno, de acuerdo a esta perspectiva. Pero aquí se es muy alentador lo de la ciberinseguridad, que pasaría del cuarto al octavo lugar. Precisamente, por ejemplo, ahí recomiendo leer toda la reglamentación que en materia de inteligencia artificial la Unión Europea ya instrumentó. Luego, los conflictos armados entre estados, que ya estaría fuera de la perspectiva de los 10 años como principal riesgo geopolítico. La falta de oportunidades económicas, igual saldría del tablero. El asunto de inflación, que sigue siendo vigente. La migración se mantendría, incluso pasaría del octavo al séptimo. La recesión económica saldría del tema y la contaminación mantendría ese mismo 10º lugar. ¿Cuál es el mensaje? Vivimos en la sociedad del riesgo, los riesgos hay que medirlos, administrarlos, calcularlos, atenderlos y sobre todo prevenirlos. Y entonces para ello pues necesitamos reconocerlos y necesitamos planes precisamente con base en la gobernanza de que todos podamos reconocer estos riesgos, poderlos medir, poder interactuar para poder enfrentarlos efectivamente. Y bueno, esto ya es un mapa de cómo por región se ubican los diferentes países en el contexto de los diferentes riesgos. Por ejemplo, en el caso de la adaptación global, cada informe pues merece su propia atención y esta conversación pues merecería el darle una sesión específica para cada uno de los indicadores y un taller prácticamente de 20 horas para el conjunto de los mismos, pero este es una visualización genérica, ¿no? Hasta aquí esta segunda parte. ¿Alguna pregunta, sugerencia, propuesta que quieran hacer, petición? Y el tercer informe, el tercer apartado que tiene que ver con precisamente nuestras democracias, el Estado de Derecho, la visión de las instituciones como las reglas del juego. Por ejemplo, si vamos a comerciar con autocracias o no, si vamos a comerciar con economías que respeten los derechos humanos o no,
si vamos precisamente a mejorar nuestros indicadores en democracia, y estamos ubicados como un régimen híbrido, que tendríamos que llegar, bueno, retomar como estábamos en la democracia imperfecta, de acuerdo al índice de Economist, e idealmente llegar a las democracias plenas, como está el caso de nuestro socio comercial Canadá. En el caso de este índice de riesgo político de América Latina y el Caribe, América Latina nada más, del Centro de Estudios Internacionales, que precisamente, volviendo al tema de los riesgos, pues ve para este año cuáles son algunos casos tanto positivos en verde como negativos en rojo. Bueno, recordemos que en 2024 pues, ha sido el récord de número de elecciones que ha habido en el mundo, así que eso sería un elemento a estudiar de manera muy específica. Y este latinobarómetro, que es el índice más consistente, Marta Lagos desde Chile lo encabeza, desde los 90, si mal no recuerdo, desde el 94, pues mide precisamente el apoyo a la democracia. Nos pregunta qué tanto somos partidarios del régimen democrático, qué tanto estamos dispuestos a ceder en las libertades a cambio de un, entre comillas, beneficio monetario de corto plazo, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas explican mucho, y si ustedes me preguntan, bueno, ¿por dónde empezar? Y yo empezaría por esta cuestión de la ciudadanía, de nuestra ciudadanía de calidad para tener mejores decisiones, porque la participación ciudadana que implica la gobernanza implica pues una sociedad activa, una sociedad comprometida, una sociedad informada para tomar decisiones, para coparticipar desde la definición, la implementación, la evaluación de políticas públicas. Incluso el propio marco normativo tendría que revisarse precisamente para pasar de la gobernabilidad de los 70 y no solo tener una gobermedia efectiva para fines de corto plazo, sino una gobernanza afectiva también para potenciar la cohesión social, política y económica de las naciones, y no es la nuestra la excepción. Y bueno, pues estas son la selección que me permití formular para poner a su distinguida disposición, apreciados colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, maestro Octavio. Queremos expresar nuestro agradecimiento al maestro Octavio por su excepcional presentación, por el tema presentado, y para mostrar nuestro aprecio los invitamos a unirse a nosotros con un aplauso virtual a través de las reacciones de Zoom. Y antes de abrir el espacio para las preguntas que nuestros asistentes puedan realizar, nos complace presentar un video promocional de UNICEPES. En este video les permitirá saber cómo es estudiar en UNICEPES y también les dará un tiempo para pensar o formular alguna pregunta sobre el tema presentado. ¿Te has preguntado cómo es estudiar en UNICEPES? Desde que eres aspirante a ingresar a nuestros programas educativos, cuentas con el acompañamiento de un asesor educativo para tus trámites administrativos hasta la obtención del grado. Una vez inscrito, tendrás el apoyo de un coordinador educativo para el seguimiento personalizado de tu trayectoria académica. Nuestro campus virtual está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Previamente recibirás una capacitación para el manejo de herramientas. En nuestro campus virtual podrás mantener una comunicación permanente con tus compañeros y asesores. Siempre recibirás la retroalimentación de tus actividades. Tendrás clases en tiempo real que te permitirán interactuar y atender todas tus dudas. Recibirás la atención de asesores internacionales con amplia trayectoria académica. Así que no lo pienses más y acércate a UNICEPES, donde formamos a los profesionales del futuro. Y recuerda, nosotros somos UNICEPES. Bueno, a continuación haremos el espacio de preguntas para facilitar la interacción. Les recordamos que puedan utilizar las funciones de Zoom, como levantar la mano a través de las reacciones para que podamos habilitar el micrófono, colocar su pregunta en el chat o en la sección de preguntas y respuestas de las herramientas de, de, de la plataforma de Zoom. Ya nosotros nos encargaremos de leer las preguntas y Sergio Alejandro tiene la mano levantada, les daremos acceso al micrófono para que pueda formular su pregunta.
Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Realmente no tengo una pregunta. Lo que tengo es una felicitación a UNICEPES, pero también al doctor Octavio García Ramírez, que nos hizo una presentación fabulosa de imagen en un tema tan, podría ser tan árido como la economía, lo comercial. Caramba, muy, pero muy bien presentado. Felicidades, doctor. Y sobre todo, muy preciso, ¿no? Conciso, preciso, ¿no? A veces hay presentaciones muy largas o hay presentaciones con mucha explicación verbal o muy cargadas las diapositivas, pero a mí me encantó, me interesó el tema, ¿sí? Y además muy clarito, muy clarito. Entonces, más que una pregunta, una felicitación tanto a la organización como en particular al doctor Octavio García Ramírez, tanto en su presentación como en los conceptos vertidos. Gracias y bonita tarde. Muchísimas gracias, don Sergio Alejandro Lara. Me compromete mucho y pues le agradezco el doctorado. Dicen que el doctorado hay que empezarlo y no solo pensarlo. Así que ya tengo tarea. Y bueno, pues sí, yo siento que efectivamente necesitamos, por ejemplo, la Agenda 2030, hacer nuestra agenda, ¿no? Decir, a ver, nuestra Agenda 2030, de aquí ya estamos a 6 meses, a 6 años, son 312 semanas, ¿qué vamos a hacer, no? Tanto en lo nacional como en lo estatal, en lo local, en lo personal. Por ejemplo, para quien estudia un programa académico, si son 4 o 5 años, bueno, ¿qué voy a hacer en la semana, en el último mes, en el penúltimo, etcétera? Para tener una vinculación efectiva con los colegas, etcétera, ¿no? Yo creo que la parte académica, particularmente como fuente de inspiración para la incidencia, para toma de decisiones, es estratégica. Así es que los expertos mencionan que las universidades seguirán crecientemente siendo factor clave para poder detonar no solo ideas en libertad, sino ecosistemas de innovación, ecosistemas de pensamiento para proyectos, para negocios, para empresas y, bueno, por supuesto, para reformulaciones en lo público y en lo social de manera abierta. Gracias por el comentario, maestro Octavio. Rodrigo comenta muy interesante la ponencia. Las relaciones comerciales entre países son fundamentales para el crecimiento económico. Sacramento pregunta, en términos generales, ¿cuál es su percepción sobre los indicadores de gobernanza en los últimos sexenios para el caso de México y el papel para el desarrollo 2030? Muchas gracias, doctor Sacramento Cruz Doriano. Saludos a la distinguida comunidad de Calquiní, en el bello estado de Campeche. Aprecio que estamos en una coyuntura muy útil, en una sinergia muy aprovechable, no solo por el cambio en el gobierno federal, que esto como desde 1934 a la fecha nos ha dado pauta para que sexenalmente hagamos un plan nacional de gobierno y luego los planes sectoriales y los programas específicos, sino para que pensemos nuestro futuro de largo plazo, auténticamente. Las potencias, somos una potencia económica, el reto es que nos comportemos como tal, es que nuestra planeación no solo sea sexenal al 2030, que coincide con la Agenda 2030, ya, por ejemplo, otros órdenes ya llevan en la 2040, como por ejemplo el caso de Yucatán, Antioquia, ¿no? Tokio, Japón ya en la 2050, la propia Mérida con Yucatán, hay una articulación estatal con la alcaldía para la ciudad 2050, pero las potencias ya están planeando cómo va a ser el siglo 22, ¿no? Por supuesto que la geopolítica actual del 2024 es mucho más complicada de lo que pudimos haber avisorado a inicios de este siglo, porque, bueno, pues no solo hemos heredado conflictos multilaterales, multipolares, o en el contexto de la construcción de multipolaridad, dirían los expertos en geopolítica, sino volver al punto, si vamos a ponernos de acuerdo, como decía Jeremy Rifkin, antes que el planeta dé de sí. Y entonces, para el caso mexicano, 2024 representa un hito en el contexto particularmente institucional, dada la magnitud de las reformas que hemos hecho a diversos equilibrios de la República, pues el desafío es que, uno, haya una precisamente participación abierta, no solo en la definición de los cómo, sino
particularmente en la implementación, en la ejecución, para que nadie se siente excluido, porque si tú reproduces juegos del perder, perder o del ganar sobre los demás única y exclusivamente, pues vas a desaprovechar la capacidad que nos da esta economía del siglo XXI, que es la de ganar, ganar, ganar. Entonces me parece que es una oportunidad. Los orientales dirían que es una crisis, ¿no? Pero que en sí mismo implica una oportunidad. Yo soy muy optimista en ese sentido, pero ese optimismo implica, con el realismo necesario, también una agenda. Me parece que la agenda del porvenir, la agenda del presente, la agenda de los próximos años, la agenda de los próximos 70 meses, de aquí al 2030, pues es auténticamente estratégica, no solo, y coincide con la nueva presidencia en Estados Unidos, no solo los retos que compartamos en el continente desde el espacio mexicano, sino en la humanidad, porque sabemos que la convivencia global, no solo ambientalmente, sino estricto sentido político, está en extremo polarizada, así que me parece que un tono amable siempre en las relaciones diplomáticas y esto en todos los órdenes ayuda. Muchas gracias por la respuesta. Esperamos que haya sido respondida la inquietud del participante. A través de la plataforma de Facebook, le enviaron saludos desde Perú, donde hay algunas personas conectadas en la sesión. Jacqueline Corona comenta, las universidades son los puntos de lanza en los procesos de la sociedad. Mario Mitsuo comenta, muchas felicidades, excelente disertación. Saludos de la FEA UAS de Culiacán, Rosales, Sinaloa. Seguimos viendo, a ver si hay alguna pregunta más. De manera interna, Marta, ¿qué sectores económicos o sociales considera prioritarios para garantizar un desarrollo sostenible bajo el marco del Estado de Derecho? Lo voy a decir en términos comerciales, los no contaminantes o los no contaminantes de manera tradicional, ¿no? O sea, me parece que precisamente los sectores ligados a la innovación, a la investigación, al conocimiento, a la educación y precisamente a esta corresponsabilidad medioambiental, si revisamos los informes de las empresas europeas particularmente, vamos a encontrar una creciente importancia de la responsabilidad social empresarial, de la gobernanza corporativa y de esta eh, forma ética de operar, ¿no? O sea, las inversiones fluirán crecientemente a donde haya planes de integridad. Entonces, en ese contexto, creo que todos los sectores tienen capacidad de innovación, digamos, la innovación vista como transversal. Y también, por ejemplo, hay quienes han alertado desde hace muchos años que hemos descuidado el sector básico, el sector primario. Entonces, para que tengamos un sector primario que no solo satisfaga los requerimientos alimenticios de México en la globalidad, pues requerimos precisamente, por ejemplo, aprovechar toda la innovación tecnológica para no solo implementar desde afuera, sino desarrollar el talento que en todas las latitudes existe en México. Entonces, en ese contexto, creo que mientras más ciencia tengamos apegada a la toma de decisiones y a las inversiones, pues le va a ir mejor, no solo a la economía en México, sino a la economía de México, ¿no? Porque como somos una economía abierta, pues una cosa son las empresas con presencia en México que pueden dar ciertos números y otras son exactamente las realidades de los propietarios. Ahí, por ejemplo, tendríamos que tener una defensa muy estratégica de la propiedad privada para que podamos ayudar precisamente a los ingresos más bajos vía la certeza jurídica que tengan de sus propiedades y que se dediquen porque son precisamente los que están en el sector primario, ¿no? Entonces, pensando en los 2.456 municipios, hay municipios que solo tienen la capacidad de administrar, no de gobernar en un sentido amplio o de propiciar gobernanza en un sentido potenciado. Entonces, necesitamos especialmente pensar en estos detalles, particularmente también de macrocoordinación o de coordinación intermunicipal para que tengamos desde lo hiperlocal mejores resultados. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, maestro Octavio. Esperemos que haya sido respondida su inquietud. Y viendo el chat, parece que no hay más preguntas
de los asistentes. Agradecerle, maestro Octavio, por responder cada una de las preguntas. Y antes de concluir el webinar, nos gustaría cederle nuevamente el micrófono para que nos comparta algunas palabras finales de reflexión o conclusión sobre el tema abordado. Agradecer la fina disposición de su atención y considerarme aliado de la reflexión para que podamos armar estas agendas del presente y del futuro. Que tengan ustedes excelente jornada, fin de año y todo lo mejor para el 2025.